Hoy voy a relatarles la historia de un pontífice que con una sola decisión estremeció los pilares de la tradición religiosa. Todo se transformó cuando León XIV descubrió que ciertas imágenes sagradas eran veneradas de un modo que consideró idolátrico, desencadenando una tormenta de fe y costumbre. Pero el desenlace superó toda previsión. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos desde dónde escuchan esta historia. La controversia. La luz del crepúsculo bañaba con tonalidades doradas la pequeña localidad de Monte Santo, en la región italiana de Umbría, mientras el Papa León XIV recorría las angostas calles medievales, rodeado por una multitud entusiasta. Era la primera visita papal al pueblo en más de 100 años y los vecinos lo habían recibido con un fervor que rayaba en la euforia. Robert Francis Prevost, el primer pontífice estadounidense de la historia, conocido ahora como León XIV, había decidido incluir esta aldea en su gira pastoral por las regiones centrales de Italia. A sus años, mantenía un ritmo agotador que sorprendía a su séquito, impulsado por su convicción en la relevancia del contacto directo con los creyentes. El Papa del pueblo, susurraban los habitantes al verlo pasar, admirando su sencillez y accesibilidad tan características de su pontificado. La visita había transcurrido según lo planeado, una breve ceremonia de bienvenida en la plaza principal, un encuentro con ancianos y enfermos en el hospital local y ahora una visita a la iglesia de Santa María de las Gracias, famosa por albergar una colección de estatuas religiosas consideradas milagrosas por los lugareños. Isabela Romano, la secretaria personal del Papa, observaba con atención cada detalle del recorrido. A sus 45 años, esta mujer de cabello oscuro, recogido en un sobrio moño y mirada perspicaz, había desarrollado un sexto sentido para prever situaciones potencialmente complicadas y algo en la expresión del Papa al ingresar al templo activó sus alarmas internas. El recinto, aunque modesto en dimensiones, impresionaba por su riqueza decorativa. Frescos renacentistas cubrían las paredes y el altar mayor resplandecía con pan de oro. Pero lo que realmente capturaba la atención eran las esculturas dispuestas en nichos alrededor de la nave, santos y mártires tallados en madera y mármol, vestidos con ropajes lujosos y adornados con joyas que centelleaban bajo la luz de cientos de velas. El padre Giancarlo Ricci, párroco local y hombre de unos 60 años, con rostro afable marcado por profundas arrugas de expresión, explicaba con orgullo la historia de cada imagen mientras guiaba al pontífice por la nave central. Esta estatua de San Antonio data del siglo XV, su santidad, indicó hacia una figura de madera policromada. Los pescadores le traen ofrendas antes de salir al mar, y las madres con hijos enfermos le atan cintas en los brazos para solicitar curaciones. León XIV asintió en silencio, su expresión cada vez más grave. Isabela, que lo conocía bien, podía percibir la tensión creciente en su postura. Y esta es nuestra joya más preciada, prosiguió el párroco, deteniéndose ante una pequeña estatua de la Virgen María tallada en madera oscura. La Madonna Nera, traída por cruzados en el siglo XI. Se dice que quien toca su manto durante la procesión anual recibe favores especiales. Muchos viajan cientos de kilómetros solo para... ¿Qué son esas marcas en el pedestal?, interrumpió el Papa, señalando unas pequeñas manchas oscuras en la base de la estatua. El padre Giancarlo sonrió con cierto embarazo. Ah, eso. Algunos devotos muy fervorosos besan la base tras hacer sus peticiones. Algunos incluso, bueno, lamen la madera creyendo que posee propiedades curativas. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Los cardenales que acompañaban al Papa intercambiaron miradas inquietas. Isabela contuvo la respiración, reconociendo las señales de una tormenta inminente. ¿Y usted permite estas prácticas, padre?, preguntó finalmente León XIV con voz contenida, pero claramente tensa. Son tradiciones centenarias, su santidad, respondió el sacerdote, repentinamente a la defensiva. La devoción popular tiene sus propias expresiones, a veces más coloridas que la liturgia oficial. El Papa se volvió lentamente, observando el resto de la iglesia. Ahora notaba detalles que había pasado por alto inicialmente. Pequeñas ofrendas depositadas a los pies de las estatuas, dinero, joyas, incluso mechones de cabello, inscripciones de agradecimiento por milagros concedidos y frascos que parecían contener agua o aceite en contacto con las imágenes. ¿Y qué hay en esos recipientes?, preguntó, señalando unos pequeños frascos de vidrio junto a una estatua de San Lorenzo. El párroco dudó visiblemente antes de responder: aceite bendecido. Los fieles creen que al estar en contacto con la imagen adquiere propiedades especiales. León XIV cerró los ojos brevemente,
como reuniendo fuerzas interiores. Cuando los abrió, su mirada había adquirido una intensidad que Isabela conocía bien. Era la expresión que adoptaba antes de tomar decisiones difíciles, pero que consideraba necesarias. Padre Giancarlo, esto no es devoción, es superstición, es idolatría, declaró con voz firme, pero tranquila. El sacerdote palideció visiblemente. Su santidad, le aseguro que nuestros feligreses comprenden la diferencia entre venerar una imagen y adorarla. Son personas sencillas, pero de fe sincera. La sinceridad no excusa el error, respondió el Papa. ¿Qué enseñanza reciben cuando se les permite creer que el poder reside en la madera o el mármol y no en Dios? ¿Qué mensaje transmitimos cuando permitimos que se atribuyan propiedades mágicas a objetos materiales? La tensión en la Iglesia era palpable. Los miembros del séquito papal permanecían inmóviles, conscientes de estar presenciando un momento potencialmente histórico. Entre ellos, Lucía Martínez, una joven periodista española que había sido seleccionada para documentar la gira pastoral, tomaba notas discretamente, intuyendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. Estas prácticas tienen siglos, su santidad, intentó explicar nuevamente el párroco. Forman parte de la identidad cultural de Monte Santo. La procesión de la Madonna Nera atrae a miles de visitantes cada año. La antigüedad de un error no lo convierte en verdad, padre, respondió León XIV. Y la popularidad de una práctica no la hace correcta. El Papa se giró hacia el cardenal Antonelli, prefecto del dicasterio para el culto divino, que formaba parte de su séquito. Eminencia, quiero que estas estatuas sean retiradas inmediatamente del culto público. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El padre Giancarlo parecía a punto de desmayarse. Retiradas, su santidad, balbuceó. Temporalmente, aclaró el Papa, hasta que puedan ser reinstaladas de manera apropiada, con explicaciones claras sobre su valor artístico e histórico, pero eliminando todo elemento que fomente la superstición o confunda a los fieles sobre el verdadero objeto de nuestra adoración. El cardenal Antonelli, un hombre de avanzada edad conocido por su estricta ortodoxia, asintió gravemente. Se hará como ordena Santo Padre. Pero su santidad, intervino desesperadamente el párroco, la fiesta patronal es en 3 semanas. La procesión de la Madonna Nera es el evento más importante del año. El pueblo entero participa. Los emigrantes regresan especialmente para... Precisamente por eso debemos actuar ahora, interrumpió León XIV con firmeza. Estas celebraciones han desviado su propósito original. Se han convertido en espectáculos que oscurecen en lugar de iluminar la verdadera fe. Es hora de purificar nuestras prácticas y retornar a la esencia del Evangelio. Un silencio sepulcral siguió a estas palabras. Isabella podía sentir la tensión creciente, la incredulidad y la confusión que emanaban no solo del párroco, sino de los habitantes locales que se habían congregado en la iglesia para ver al Papa. Comprendo que esto resultará difícil para muchos, añadió León XIV, suavizando ligeramente su tono. Pero el pastor a veces debe tomar decisiones impopulares por el bien del rebaño. Estoy dispuesto a explicar personalmente a la comunidad los motivos de esta medida. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente después de aquel momento. El Papa continuó su visita programada reuniéndose con autoridades locales en el ayuntamiento, mientras el cardenal Antonelli organizaba discretamente un equipo para inventariar y retirar las estatuas esa misma noche. La noticia, sin embargo, se propagó por el pueblo con la velocidad de un incendio forestal. Para cuando León XIV salió del ayuntamiento, una multitud se había congregado en la plaza, sus rostros reflejando una mezcla de confusión, tristeza y, en algunos casos, franca hostilidad. Isabela, siempre atenta a la seguridad del pontífice, intercambió una mirada preocupada con Marco Rossi, el jefe de seguridad, quien inmediatamente reforzó el cordón protector alrededor del Papa. «No pueden llevarse a nuestra Madonna», gritó una mujer mayor, rompiendo el tenso silencio. «Nos ha protegido este pueblo durante siglos». Otros se unieron rápidamente, las voces superponiéndose en un coro de protesta. En pocos minutos, lo que había comenzado como una visita triunfal se transformaba en una situación potencialmente peligrosa. León XIV, sin embargo, en lugar de apresurar su partida, como le instaba su equipo de seguridad, hizo algo inesperado. Pidió un micrófono y, desde las escaleras del ayuntamiento, se dirigió directamente a la multitud, cada vez más agitada. «Hermanos y hermanas de Monte Santo,
comenzó, su voz clara y firme cortando a través del ruido, comprendo vuestra preocupación y vuestro apego a tradiciones que han formado parte de vuestras vidas y las de vuestros antepasados. La multitud se calmó gradualmente, la autoridad natural del pontífice imponiendo respeto incluso entre los más alterados. Pero debo preguntaros, ¿dónde reside realmente vuestra fe? ¿En una estatua de madera o en el Dios vivo al que esa estatua debería señalar? ¿En rituales que han perdido su significado original o en el mensaje transformador de Cristo? Un silencio tenso siguió a estas preguntas. Lucía Martínez, la periodista española, captaba cada palabra, consciente de estar documentando un momento que seguramente generaría titulares internacionales. No he venido a destruir vuestra fe, sino a purificarla, continuó el Papa. No a eliminar vuestras tradiciones, sino a reconducirlas hacia su verdadero propósito. Cristo nos advirtió contra la hipocresía de aquellos que honran a Dios con los labios mientras su corazón está lejos de Él. ¿No es eso lo que hacemos cuando confundimos el medio con el fin? Cuando la imagen se vuelve más importante que lo que representa. Algunos rostros en la multitud comenzaban a mostrar reflexión, pero otros permanecían hostiles. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro que contrastaba con la vestimenta más modesta de la mayoría, se abrió paso hasta el frente. Con todo respeto, Su Santidad, dijo en voz alta, estas son nuestras tradiciones, nuestro patrimonio. Mi familia ha patrocinado la procesión de la Madonna Nera durante generaciones. ¿Quién es usted para venir a nuestro pueblo y decidir cómo debemos expresar nuestra fe? Un murmullo de aprobación siguió a estas palabras. Isabella notó que el hombre era Vittorio Ferretti, el alcalde del pueblo y miembro de una de las familias más influyentes de la región. León XIV lo miró directamente sin dejarse intimidar. Soy el sucesor de Pedro, señor Ferretti, y mi responsabilidad es precisamente esa, asegurar que la fe se transmita en su pureza, libre de adiciones humanas que oscurecen su mensaje esencial. La tensión entre ambos hombres era palpable. Ferretti sostuvo la mirada del Papa durante unos segundos antes de retroceder, una sonrisa tensa en su rostro. El pueblo de Monte Santo tiene gran respeto por la Santa Sede, su santidad, dijo con falsa cortesía. Pero también tenemos respeto por nuestras tradiciones. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos. No busco satisfacer a todos, señor Ferretti, respondió el Papa. Busco hacer lo correcto. Y a veces lo correcto no es lo popular. Con estas palabras, León XIV dio por terminado el improvisado discurso y se dirigió hacia el vehículo que lo llevaría de regreso a Roma. La multitud se apartó silenciosamente, las expresiones oscilando entre la confusión, el respeto renuente y, en algunos casos, la franca hostilidad. La escalada. La noticia de lo sucedido en Monte Santo se propagó como fuego a través de Italia, Europa y finalmente el mundo entero. Lo que había comenzado como una decisión pastoral en un pequeño pueblo se convirtió rápidamente en un símbolo del estilo directo y a veces controvertido del pontificado de León XIV. Medios conservadores presentaban la decisión como un ataque a tradiciones piadosas centenarias. Medios progresistas la celebraban como un necesario regreso a los fundamentos del cristianismo. En ambos casos, la complejidad teológica del asunto se simplificaba para adaptarse a narrativas políticas preexistentes. En Monte Santo, mientras tanto, la resistencia se organizaba bajo el liderazgo del alcalde Vittorio Ferretti. El día después de la partida del Papa, una manifestación improvisada reunió a cientos de habitantes frente a la iglesia, muchos portando imágenes y estatuillas de la Madonna Nera, gritando, «No se la llevarán». Como si se tratara de defender a una persona real. El padre Giancarlo, atrapado entre su lealtad al Papa y la presión de su comunidad, intentaba mediar, explicando que las estatuas solo serían retiradas temporalmente y que regresarían en un contexto más adecuado. Sus palabras, sin embargo, se perdían en el ambiente cargado de emociones y manipulación política. No solo es un ataque a nuestra fe, es un ataque a nuestra economía, proclamaba Ferretti ante las cámaras de televisión local. ¿Saben cuántos turistas y peregrinos vienen cada año para la procesión? ¿Cuántas familias dependen de esos ingresos? Este argumento económico resonaba fuertemente en una región que, como muchas áreas rurales italianas, luchaba contra la despoblación y el estancamiento económico. La procesión anual de la Madonna Nera efectivamente representaba una inyección significativa de recursos para los hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs locales. 3 días después del incidente,
Lucía Martínez regresó a Monte Santo para un reportaje de seguimiento. La periodista española, impresionada por lo que había presenciado durante la visita papal, estaba convencida de que había más en esta historia que una simple disputa teológica. Su instinto la llevó a investigar la figura central de la resistencia, Vittorio Ferretti. Los archivos municipales revelaron que su familia había controlado efectivamente el pueblo durante generaciones, alternándose en la alcaldía y en otros puestos de poder local. Más significativamente, los Ferretti eran propietarios de la mayor cadena hotelera de la zona, así como de múltiples tiendas que vendían réplicas y souvenirs relacionados con la Madonna Nera. La devoción es también un negocio, comentó un anciano a Lucía, pidiendo mantener su anonimato. Los Ferretti han construido un imperio alrededor de la Madonna. Controlan quién participa en la procesión, qué tiendas pueden vender imágenes oficiales, incluso qué sacerdotes son bienvenidos en la parroquia. Esta información añadía una nueva dimensión al conflicto. No se trataba solo de fe versus superstición, sino también de poder e intereses económicos bien establecidos contra la autoridad papal. Mientras Lucía profundizaba en su investigación, en Roma la controversia alcanzaba nuevos niveles. El cardenal Enzo Bianchi, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y conocido por sus posiciones tradicionalistas, convocó una inusual conferencia de prensa para ofrecer clarificaciones teológicas sobre la veneración de imágenes sagradas. La Iglesia siempre ha distinguido entre latría, adoración debida solo a Dios, edulía, veneración apropiada a los santos, explicó el cardenal, citando documentos conciliares y tradiciones históricas. La piedad popular, aunque a veces necesita orientación pastoral, ha sido históricamente un vehículo privilegiado de evangelización y preservación de la fe. Sin criticar explícitamente al Papa, Bianchi estaba efectivamente cuestionando el fundamento teológico de su decisión, sugiriendo que León XIV había actuado precipitadamente y sin suficiente consideración por la complejidad del tema. La inusual intervención pública de un alto funcionario vaticano en aparente contradicción con el Papa generó ondas de choque en círculos eclesiásticos. Obispos y cardenales de todo el mundo comenzaron a posicionarse a favor o en contra de la decisión papal, muchos eligiendo sus bandos basados más en afinidades ideológicas previas que en los méritos teológicos del caso específico. Isabella Romano monitoreaba la situación con creciente preocupación. Como secretaria personal del Papa, tenía acceso a informes de inteligencia interna que sugerían una coordinación entre Ferretti, el cardenal Bianchi y otros actores influyentes. Lo que había comenzado como un incidente aislado parecía estar transformándose en un desafío organizado a la autoridad de León XIV. Es una coalición de intereses, explicó a León XIV durante una reunión privada. Ferretti defiende su imperio económico local. Bianchi y su facción ven esto como una oportunidad para debilitar su pontificado, que consideran demasiado reformista. Y hay otros intereses que prefieren que la Iglesia mantenga ciertas ambigüedades que les resultan útiles. El Papa escuchaba con expresión grave pero serena. A sus 69 años, con décadas de experiencia eclesiástica, no era ajeno a las complejidades políticas de la Iglesia. Lo que me preocupa no es la oposición en sí, respondió finalmente, sino que el mensaje teológico esencial se está perdiendo en medio del ruido político. Esta no es una cuestión de progresistas versus tradicionalistas, sino de fidelidad al Evangelio versus acomodación a prácticas que lo distorsionan. Necesitamos cambiar la narrativa entonces, sugirió Isabella, dejar de reaccionar y tomar la iniciativa. León XIV asintió. Una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. Es hora de confrontar esta situación directamente. Al día siguiente, para sorpresa general, el Vaticano anunció que el Papa regresaría a Monte Santo en una visita no programada, no para retractarse de su decisión, como algunos especularon inmediatamente, sino para explicarla más ampliamente a la comunidad y escuchar sus preocupaciones. La noticia cayó como una bomba en los círculos que habían estado orquestando la resistencia. Una visita papal improvisada alteraba completamente su estrategia, que dependía de mantener la narrativa de un pontífice distante e insensible a las tradiciones locales. En Monte Santo, Vittorio Ferretti recibió la noticia con una mezcla de alarma y cálculo político. Una llamada telefónica urgente al cardenal Bianchi reveló que la facción tradicionalista en Roma estaba igualmente desconcertada por este movimiento inesperado. Debemos reconsiderar nuestra estrategia, aconsejó Bianchi. Un enfrentamiento directo con el Papa en su segunda visita sería contraproducente. Necesitamos mostrar respeto externo mientras mantenemos nuestra posición firme.
Ferretti, sin embargo, estaba menos dispuesto al compromiso. Para él, la cuestión era existencial. Si la Madonna Nera perdía su estatus como objeto de veneración cuasi mágica, todo el complejo económico construido a su alrededor se vería amenazado. No retrocederemos, declaró. Si el americano quiere venir a imponernos su visión, le mostraremos que Monte Santo tiene siglos de tradición que no se quebrarán tan fácilmente. La confrontación parecía inevitable. Periodistas de todo el mundo comenzaron a converger en el pequeño pueblo italiano, anticipando un momento definitorio del pontificado de León XIV. Entre ellos estaba Lucía Martínez, quien ahora trabajaba en un reportaje más amplio sobre la intersección de fe, tradición, poder y dinero en Monte Santo. La mañana de la segunda visita papal amaneció inusualmente fría para la época del año. Una niebla espesa envolvía las colinas de Umbría, otorgando un aire casi místico al paisaje. En la plaza principal de Monte Santo, cientos de personas se congregaban. Muchas sostenían pancartas con mensajes de apoyo o rechazo al Papa. Ferretti había organizado cuidadosamente la escenografía. Los propietarios de negocios dependientes del turismo religioso ocupaban lugares prominentes con pancartas que vinculaban la fe con la economía local, nuestra Madonna, nuestro sustento, siglos de devoción, siglos de prosperidad. Sin embargo, algo inesperado estaba ocurriendo también. Un grupo significativo de habitantes, principalmente jóvenes y ancianos, portaban mensajes de bienvenida al Papa. La fe va más allá de las estatuas. Escuchemos al pastor. Esta división reflejaba fracturas más profundas en la comunidad que Ferretti había intentado presentar como unida en su rechazo a la intervención papal. El convoy papal llegó puntualmente a las 10 de la mañana. A diferencia de la primera visita, esta vez era mucho más modesto. Solo 3 vehículos, sin la pompa habitual. León XIV descendió del automóvil central, vestido con una simple sotana blanca, sin ornamentos adicionales, más allá de la cruz pectoral. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. En lugar de dirigirse directamente a las autoridades locales que esperaban en formación protocolaria, el Papa caminó hacia la multitud, específicamente hacia donde se concentraban las personas con mensajes más hostiles. Se detuvo frente a una mujer mayor que sostenía una pequeña estatua de la Madonna Nera y lloraba silenciosamente. ¿Puedo ver su Madonna?, preguntó con gentileza. Sorprendida, la mujer extendió la estatuilla. El Papa la tomó entre sus manos, examinándola con respeto genuino. Es hermosa, comentó. Un trabajo artístico maravilloso que refleja siglos de devoción. ¿Sabe? Nunca he querido eliminar estas imágenes de vuestra vida. Solo quiero asegurarme de que entendemos correctamente lo que representan. La mujer lo miraba con una mezcla de confusión y esperanza. Mi abuela me dio esta estatua, dijo con voz temblorosa. Dijo que me protegería siempre y lo ha hecho. No entiendo por qué quiere quitárnosla. No quiero quitársela, buena mujer, respondió el Papa, devolviendo la estatuilla con cuidado. Quiero que esta imagen la ayude a acercarse al verdadero origen de toda protección, Dios mismo. El problema surge cuando empezamos a creer que el poder está en la madera o el metal y no en aquel a quien representan. Este intercambio sencillo pero profundo, captado por docenas de cámaras, estableció inmediatamente un tono diferente para la visita. El Papa no venía como un juez severo, sino como un maestro paciente, dispuesto a explicar sus preocupaciones pastorales directamente a los afectados. Vittorio Ferretti observaba la escena con creciente inquietud. Esta aproximación humana y respetuosa amenazaba con desactivar la narrativa de confrontación que había estado promoviendo. Con un gesto discreto, envió a varios de sus seguidores más vocales a intentar interrumpir el diálogo, provocando gritos y consignas hostiles. No toquen nuestra Madonna, respeten nuestras tradiciones. León XIV, sin embargo, no se dejó provocar. Con una calma que desconcertaba a sus opositores, se volvió hacia los manifestantes más ruidosos. Los escucho, dijo. Simplemente podríamos hablar directamente, sin consignas. Explíquenme por qué estas prácticas son tan importantes para ustedes. Esta invitación al diálogo directo dejó momentáneamente sin palabras a quienes habían venido preparados para la confrontación, no para la conversación. Aprovechando esta apertura, el Papa sugirió trasladar el encuentro al interior de la iglesia, donde todos podrían hablar más cómodamente. Vengan, entremos en la casa de nuestro Padre común. Allí podremos discutir como familia,
no como adversarios. Mientras la multitud se movía hacia la iglesia, Lucía Martínez captaba cada detalle de esta extraordinaria estrategia pastoral. El Papa estaba efectivamente transformando lo que había sido preparado como una protesta en un diálogo comunitario, utilizando su autoridad moral, no para imponer, sino para invitar a la reflexión colectiva. En el interior de la iglesia, León XIV pidió que se dispusieran sillas en círculo, rompiendo la disposición jerárquica tradicional. Él mismo tomó asiento entre los fieles, señalando que en este momento no venía primariamente como autoridad, sino como pastor dispuesto a escuchar. Durante las siguientes 3 horas se desarrolló un extraordinario ejercicio de discernimiento comunitario. Habitantes de todas las edades y posiciones sociales compartieron sus perspectivas sobre la Madonna Nera y otras tradiciones locales. Muchos defendían apasionadamente prácticas que habían heredado de generaciones anteriores, mientras otros admitían inquietudes sobre aspectos que rozaban la superstición. El Papa escuchaba atentamente cada intervención, respondiendo con respeto, pero también con claridad doctrinal. Gradualmente fue articulando una visión donde la devoción popular podía preservarse mientras se purificaba de elementos problemáticos. No se trata de eliminar, sino de clarificar, explicaba, no de destruir tradiciones, sino de reconducirlas a su propósito original, acercarnos a Dios, no reemplazarlo con objetos materiales. Vittorio Ferretti, que había permanecido notablemente silencioso durante la mayor parte del encuentro, finalmente intervino con una pregunta calculada para polarizar nuevamente la discusión. Todo esto suena muy bonito, Su Santidad, pero la realidad práctica es que ha ordenado retirar nuestras estatuas más veneradas justo antes de la fiesta patronal. ¿Cómo espera que celebremos nuestras tradiciones sin los símbolos centrales de nuestra devoción? Era una pregunta legítima que tocaba la preocupación inmediata de muchos presentes. El Papa la consideró cuidadosamente antes de responder. Propongo una solución intermedia, dijo finalmente. Las estatuas pueden permanecer en la iglesia durante la fiesta patronal, pero con cambios significativos en cómo se presentan y veneran. Procedió a detallar su propuesta. Las estatuas serían reinstaladas en espacios diseñados específicamente para fomentar la veneración apropiada, con explicaciones claras sobre su significado teológico. Ciertas prácticas, como lamer o frotar objetos contra las imágenes, serían explícitamente desalentadas y la procesión se transformaría en una celebración más centrada en Cristo que en las imágenes mismas. En otras palabras, concluyó, mantendremos las expresiones externas de vuestra devoción, mientras las enriquecemos con una comprensión más profunda de su verdadero significado. Esta propuesta de compromiso generó un murmullo de discusión entre los presentes. Para muchos representaba un camino intermedio razonable que preservaba lo esencial de sus tradiciones mientras respondía a las preocupaciones teológicas legítimas. Ferretti, sin embargo, no estaba satisfecho. La propuesta amenazaba el control que su familia había ejercido tradicionalmente sobre las celebraciones y potencialmente disminuiría el atractivo comercial del evento al reducir sus elementos más espectaculares y supersticiosos. Insisto en que cualquier cambio debe ser gradual, Su Santidad, argumentó. Nuestro pueblo no está preparado para transformaciones tan drásticas en tradiciones centenarias. ¿Está seguro de que habla por todo el pueblo, señor Ferretti? Intervino inesperadamente una voz desde el fondo de la iglesia. Todos se volvieron para ver a una anciana que se levantaba lentamente, apoyada en un bastón. Era Rosa Conti, respetada por ser la habitante más antigua de Montesanto, con 93 años y memoria clara de tradiciones que muchos solo conocían por relatos. He visto muchos cambios en nuestra forma de celebrar a la Madonna, continuó Rosa con voz débil pero firme. Cuando era niña, la procesión era simple, sin toda esta comercialización. No había tiendas de souvenirs ni hoteles llenos de turistas. Era una expresión de fe comunitaria, no un espectáculo. Sus palabras cayeron como una bomba en la asamblea. Estaba desafiando directamente la narrativa de Ferretti sobre tradiciones inmutables, revelando cómo las celebraciones habían sido transformadas significativamente en décadas recientes, coincidiendo con el creciente control de la familia Ferretti sobre ellas. Creo que el Santo Padre tiene razón, concluyó la anciana. Necesitamos recordar que es lo verdaderamente importante en nuestra fe y no son las estatuas, por hermosas que sean. Un silencio profundo siguió a esta intervención. Lucía Martínez, observando desde un lateral, notaba cómo el equilibrio de poder en la sala había cambiado súbitamente.
El testimonio de Rosa había legitimado la posición papal de una manera que ningún argumento teológico podría haber logrado. Vittorio Ferretti, visiblemente descolocado, intentó recuperar el control de la situación. Con todo respeto a doña Rosa, los tiempos cambian. Las celebraciones evolucionan naturalmente. Naturalmente, interrumpió otro habitante local, un hombre de mediana edad, o según los intereses económicos de ciertas familias. Todos sabemos quién controla los derechos para vender réplicas oficiales de la Madonna, quién decide qué hoteles se promocionan para los peregrinos. La discusión comenzaba a tomar un giro que Ferretti claramente no había anticipado. Lo que había planeado como una confrontación entre tradición local y autoridad vaticana se estaba transformando en un examen público de las dinámicas de poder dentro de la propia comunidad. León XIV observaba con interés, pero sin intervenir, permitiendo que el proceso comunitario se desarrollara orgánicamente. Isabela Romano, sentada discretamente detrás de él, reconocía la sabiduría de esta estrategia. El Papa estaba logrando más, permaneciendo en silencio, que lo que habría conseguido con cualquier discurso. Finalmente, el padre Giancarlo, que había permanecido notablemente callado durante la mayor parte del encuentro, pidió la palabra. Como párroco de esta comunidad, comenzó con voz temblorosa, pero que ganaba firmeza a medida que hablaba: debo confesar mi propia responsabilidad. He permitido que prácticas cuestionables continuaran por temor a ofender a familias influyentes. He puesto la paz superficial por encima de la integridad espiritual. Por esto pido perdón a Dios y a esta comunidad. Su confesión pública generó una oleada de murmullos sorprendidos. Nadie, ni siquiera el Papa, había esperado un acto de contrición tan directo y valiente. Propongo que formemos un comité representativo, continuó el sacerdote, no dominado por ninguna familia o facción, sino verdaderamente inclusivo. Este comité trabajará con expertos vaticanos para implementar la visión del Santo Padre, preservar nuestras tradiciones mientras las purificamos de elementos problemáticos. La propuesta fue recibida con un aplauso espontáneo de muchos presentes. Representaba un camino concreto hacia adelante, una manera de transformar el conflicto en cooperación constructiva. León XIV finalmente se puso de pie, su expresión reflejando una satisfacción tranquila. El padre Giancarlo ha hablado con sabiduría pastoral, dijo. Esta es precisamente la solución que esperaba, no impuesta desde Roma, sino surgiendo de la propia comunidad. La Iglesia universal y la Iglesia local, trabajando juntas en armonía, como debe ser. Miró directamente a Vittorio Ferretti, quien mantenía una expresión impenetrable. Señor alcalde, ¿puedo contar con su cooperación en este proceso? Su conocimiento de las tradiciones locales y su influencia en la comunidad serían invaluables. Era una jugada magistral, ofreciendo a Ferretti un rol en el proceso de reforma. El Papa simultáneamente reconocía su importancia mientras lo colocaba en una posición donde oponerse abiertamente resultaría políticamente costoso. Atrapado en esta maniobra diplomática, Ferretti apenas pudo esbozar una sonrisa tensa. Por supuesto, su santidad. Monte Santo siempre ha sido fiel a la Santa Sede. Con este intercambio, la reunión concluyó en un tono sorprendentemente constructivo. El Papa había logrado transformar lo que había sido preparado como una confrontación hostil en un proceso de discernimiento comunitario, generando un compromiso de reforma que surgía de la propia congregación local. Mientras León XIV salía de la iglesia, acompañado ahora no solo por su séquito, sino también por muchos habitantes locales, incluida la anciana Rosa, Lucía Martínez se acercó discretamente a Isabela Romano. Extraordinario, comentó la periodista. Vino preparado para una batalla y terminó iniciando una conversación. Isabela sonrió levemente. El Papa León tiene un talento especial para encontrar soluciones pastorales a problemas que otros abordarían solo desde la autoridad formal. ¿Cree que realmente funcionará?, preguntó Lucía, señalando con un gesto a Ferretti, quien mantenía una conversación tensa con algunos de sus aliados. No, no parece haberse rendido. Seguramente intentará sabotear el proceso, respondió Isabela con sorprendente franqueza. Pero ahora tendrá que hacerlo enfrentando no solo al Vaticano, sino también a miembros respetados de su propia comunidad. Y eso es una batalla mucho más difícil de ganar. La resolución. Los 3 meses siguientes marcaron una transformación extraordinaria en Monte Santo. El comité formado, según la propuesta del padre Giancarlo, compuesto por 12 miembros que representaban diversos sectores de la comunidad,
Trabajó intensamente con expertos enviados por el Vaticano para reimaginar cómo las tradiciones locales podían preservarse mientras se eliminaban elementos problemáticos. La tarea no estuvo exenta de dificultades. Vittorio Ferretti, como Isabella había predicho, intentó repetidamente obstaculizar el proceso, primero intentando dominar el comité con aliados, luego retrasando decisiones con objeciones procedimentales y, finalmente, amenazando veladamente a algunos miembros con consecuencias económicas si apoyaban cambios significativos. Sin embargo, algo inesperado estaba ocurriendo paralelamente. La historia de Monte Santo había captado la imaginación global, generando un nuevo tipo de interés en el pequeño pueblo. Periodistas, teólogos, historiadores y turistas culturales comenzaron a visitar la localidad no para presenciar rituales supersticiosos, sino para observar este experimento de renovación religiosa. Lucía Martínez, que había seguido documentando el proceso, capturó esta ironía en un artículo titulado La Madonna, como una controversia religiosa revitalizó un pueblo italiano. En él describía cómo la economía local, lejos de colapsar como Ferretti había predicho, estaba diversificándose y creciendo gracias a un turismo más sostenible y menos dependiente de un único evento anual. Es fascinante, comentaba Rosa con tía Lucía durante una entrevista. Antes teníamos una semana de locura durante la procesión con visitantes que venían solo por el espectáculo. Ahora tenemos un flujo constante de personas genuinamente interesadas en nuestra historia, nuestra cultura, nuestra fe. El comité, mientras tanto, había desarrollado un plan notable para la reinstalación de las estatuas. La Madonna Nera y otras imágenes importantes fueron colocadas en espacios diseñados específicamente para fomentar la veneración apropiada. Entornos contemplativos con iluminación cuidadosamente diseñada, textos explicativos sobre su historia y significado teológico y espacios para oración reflexiva en lugar de rituales supersticiosos. Más significativamente, la procesión anual fue reimaginada completamente. En lugar de centrarse exclusivamente en la Madonna Nera como objeto casi mágico, se transformó en una celebración más amplia de la fe cristiana, donde la estatua era solo un elemento dentro de una narrativa espiritual más rica. 3 semanas antes de la fecha tradicional de la fiesta patronal, el Papa León XIV recibió una invitación oficial de Monte Santo para presidir la primera celebración bajo el nuevo formato. La carta, firmada conjuntamente por el padre Giancarlo, y sorprendentemente, por Vittorio Ferretti como alcalde, representaba un notable símbolo de reconciliación. ¿Crees que es sincero?, preguntó el Papa a Isabella mientras consideraban la invitación. Ferretti es ante todo un político pragmático, respondió ella. Ha reconocido que el viento sopla en otra dirección y está ajustando sus velas. La sinceridad es secundaria frente a la supervivencia política. León XIV sonrió, recordando sus años como párroco en comunidades rurales americanas. A veces las acciones correctas preceden a las convicciones correctas. Hagamos espacio para la posibilidad de una conversión genuina. La decisión de aceptar la invitación fue anunciada públicamente, generando considerable expectación. Sería la primera vez en la historia moderna que un papa presidía la fiesta patronal de Monte Santo, un honor que elevaba el pequeño pueblo a una posición de prominencia inusual. Los preparativos para la visita papal transformaron nuevamente la localidad. Las calles fueron repavimentadas, fachadas restauradas, infraestructuras mejoradas. Pero más allá de estas mejoras físicas, había un cambio palpable en la atmósfera del pueblo, una nueva confianza, un sentido de propósito compartido que trascendía las antiguas divisiones familiares y faccionales. El día de la celebración amaneció gloriosamente soleado, como si el mismo cielo bendijera la ocasión. Miles de visitantes de toda Italia y más allá habían convergido en Monte Santo, muchos atraídos por la oportunidad de presenciar este momento histórico. La misa solemne en la plaza del pueblo fue el primer acto oficial. Con la iglesia demasiado pequeña para acomodar a todos los asistentes, se había erigido un altar temporal bajo un baldaquino elegante, pero sencillo. La Madonna Nera, en su nueva presentación dignificada, pero teológicamente correcta, ocupaba un lugar de honor lateral, visible, pero no dominante. León XIV, vestido con ornamentos ceremoniales, pero sin excesos, presidió la liturgia con una combinación de solemnidad y calidez pastoral que había llegado a definir su estilo. Su homilía abordó directamente el tema que había desencadenado toda la controversia. La verdadera devoción nunca es superstición, declaró. La primera nos acerca a Dios. La segunda lo reemplaza con ídolos de nuestra propia creación.
En Monte Santo habéis encontrado un camino para honrar vuestras tradiciones mientras profundizáis en su verdadero significado espiritual. Este es un modelo que toda la Iglesia puede aprender a seguir. Después de la misa vino la procesión renovada. A diferencia de años anteriores, donde la Madonna Nera era prácticamente el único foco, ahora formaba parte de una narrativa visual más amplia que incluía escenas de la vida de Cristo y momentos significativos de la historia de salvación. La estatua seguía siendo venerada, pero en su contexto apropiado como ventana hacia lo divino, no como objeto de poder en sí misma. Lo más notable para muchos observadores fue la participación de Vittorio Ferretti. El alcalde, vestido formalmente, pero sin la ostentación que lo había caracterizado anteriormente, caminaba respetuosamente en la procesión, cumpliendo su rol institucional con dignidad, pero sin intentar dominar el evento. Lucía Martínez, documentando cada aspecto de la celebración, notó especialmente un momento revelador cuando la procesión pasó frente a las tiendas de souvenirs religiosos, propiedad de la familia Ferretti. Anteriormente, abarrotadas de objetos que bordeaban lo supersticioso, ahora ofrecían mercancía notablemente más sobria y teológicamente correcta. Incluso el comercio había sido reformado. Al finalizar la jornada, un momento imprevisto capturó la esencia de la transformación ocurrida. Mientras el Papa se preparaba para partir, Vittorio Ferretti se acercó a él en la plaza, acompañado por Rosa Conti, la anciana cuya intervención había sido decisiva meses atrás. Su santidad, dijo el alcalde con una humildad inusual en él, en nombre de Monte Santo, quisiera entregarle este regalo como símbolo de nuestra gratitud. Presentó un pequeño cofre de madera tallada localmente. Al abrirlo, el Papa encontró una réplica miniatura de la Madonna Nera, exquisitamente elaborada, pero notablemente diferente de las versiones anteriores. Esta representación enfatizaba la humanidad y maternidad de María sin los elementos exagerados que habían fomentado interpretaciones supersticiosas. La hemos comisionado especialmente, explicó Ferretti, para representar la nueva comprensión de nuestra tradición, no como un objeto mágico, sino como un recordatorio de fe auténtica. León XIV recibió el regalo con evidente emoción, reconociendo el profundo simbolismo del gesto. No era solo un souvenir, era un reconocimiento tangible de la transformación que había ocurrido. Monte Santo siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, respondió, no por la controversia que nos unió inicialmente, sino por el ejemplo que habéis dado de cómo una comunidad puede renovarse mientras honra su pasado. Ese intercambio, captado por cámaras de todo el mundo, se convirtió rápidamente en una imagen emblemática del pontificado de León XIV, un momento de reconciliación que trascendía el conflicto inicial, demostrando cómo la fe auténtica podía renovarse sin destruir tradiciones valiosas. En los meses y años siguientes, el modelo Monte Santo se replicaría en numerosas comunidades alrededor del mundo católico. Parroquias y diócesis inspiradas por este ejemplo comenzaron a examinar sus propias prácticas devocionales, buscando el equilibrio entre tradición y autenticidad teológica. Para Monte Santo mismo, los beneficios fueron tangibles. El turismo, lejos de disminuir como Ferretti había temido, aumentó significativamente, pero su naturaleza cambió, menos centrado en búsquedas supersticiosas de milagros fáciles y más orientado hacia una experiencia espiritual y cultural más profunda. Vittorio Ferretti, en un giro que sorprendió a muchos observadores, se transformó gradualmente en un defensor del nuevo enfoque. Si su conversión fue sincera o simplemente una adaptación política pragmática, solo él lo sabía con certeza. Pero sus acciones contribuyeron innegablemente al éxito de la reforma. Un año después de la visita papal, Lucía Martínez regresó a Monte Santo para un reportaje de seguimiento. Encontró un pueblo transformado, no solo en sus prácticas religiosas, sino en su dinámica comunitaria. Las antiguas divisiones entre familias influyentes y ciudadanos comunes habían disminuido notablemente, reemplazadas por un sentido más igualitario de participación en la vida cívica y religiosa. Durante esta visita tuvo una última entrevista con Rosa Conti, cuya intervención había sido tan crucial en el proceso de transformación. ¿Cree que hemos perdido algo valioso con estos cambios?, preguntó Lucía, buscando una evaluación honesta. La anciana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Hemos perdido algunas ilusiones, dijo finalmente. La comodidad de creer que tocar una estatua podía resolver mágicamente nuestros problemas, pero hemos ganado algo mucho más valioso, una fe más madura, más verdadera, una fe que nos exige más, pero que nos conecta más profundamente con lo divino. Miró hacia la iglesia donde la Madonna Nera ahora residía en su nuevo entorno dignificado,
pero teológicamente correcto. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, continuó con una sonrisa. Muchos en el pueblo dirían que experimentan ahora una conexión más profunda con la Madonna que antes, porque ahora la veneran por quien era realmente, no por poderes mágicos que nunca tuvo. Mientras Lucía contemplaba estas palabras sabias, reflexionaba sobre la extraordinaria cadena de eventos que se había desencadenado a partir de aquel momento en que el Papa León XIV había declarado firmemente basta a la idolatría. Lo que inicialmente pareció un acto divisivo de autoridad, había evolucionado a través de diálogo y paciencia pastoral en un proceso de renovación que había fortalecido tanto la fe como la comunidad. Era un testamento no solo al coraje del Papa para confrontar prácticas problemáticas, sino también a la capacidad de una comunidad para transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento y renovación. Una lección que trascendía las fronteras de Monte Santo, ofreciendo un modelo para abordar las tensiones entre tradición y reforma que han caracterizado a la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Y quizás lo más significativo, demostraba que el respeto genuino por la tradición no requería preservar supersticiones, sino redescubrir continuamente el núcleo auténtico de fe que había inspirado esas tradiciones en primer lugar.